Así que bueno, tenemos para comentar varias cosas, vamos a estar hablando de todo esto que nos está pasando. En una semana previa a lo que va a ser en el ámbito legislativo, la discusión en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación de este proyecto con el tema de la despenalización del aborto. Un tema, por supuesto, como ya lo dijimos acá, total y absolutamente controvertido, porque claro, hay muchas posiciones, a favor, muchas, por supuesto, también en contra, pero es un debate que se ha venido dando desde hace ya bastante tiempo. Se abrió la posibilidad en la Cámara de Diputados para que las diferentes expresiones se puedan dar allí. Se han conocido las posiciones, se conocen, pero obviamente hasta que no tenga tratamiento parlamentario, hasta que no tenga tratamiento legislativo, que seguramente, no seguramente, ya está determinado que sea así el próximo miércoles, va a seguir sonando y mucho. Prácticamente en todos los ámbitos donde uno va se habla del tema y como decimos hay quienes están a favor, quienes están en contra. Y la gran incógnita, la gran duda con este gran tema pasa porque todavía no se puede saber a ciencia cierta cuál va a ser el resultado que la votación va a traer como consecuencia. Se sabe hasta ahora, números más, números menos, pero se habla de una cifra de aproximadamente 30 diputados nacionales que están todavía con una posición desconocida, podemos decir. No hay una posición tomada en muchos de ellos. Eh, Todos dicen que todavía no saben qué es lo que van a votar en definitiva y están de alguna manera, bueno, sosteniendo esta incógnita que se maneja hasta ahora. Y así que bueno, vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar cuando llegue el momento en que se tengan que sentar en su banca legislativa, repito, el otro miércoles, debatir, será también, nos imaginamos, una sesión larguísima, todos querrán hablar, todos querrán hablar, dejarán sentada su posición, los que están a favor, los que están en contra, y finalmente se llegará a la votación. Desde el Poder Ejecutivo Nacional se adelantó, así como pasó con el tema de la ley de la modificación de las tarifas, si bien desde hacía bastante tiempo ya se sabía que el Poder Ejecutivo, el presidente Macri, iba a vetar esa ley, si finalmente el Senado la aprobaba, se aprobó ahí, pero Macri la vetó. En el tema del aborto, hasta ahora, o mejor dicho, la despenalización del aborto, se dice que el presidente Macri va a respetar la decisión del Congreso. Es decir, lo que decidan los diputados se va a respetar. Obviamente, esta es una ley, como toda ley, que se debatirá primero en diputados y luego tendrá que ir a la Cámara de Senadores, pero de lo que pasa en diputados vamos a tener una idea bastante aproximada de qué es lo que finalmente puede pasar allí en la Cámara Alta Nacional. Eh, de todas maneras, siguen, por supuesto, las diferentes expresiones, prácticamente en todos los programas, ¿no? De radio, de televisión, que uno puede ver, bueno, está instalado este tema, debate, hay posiciones, eh, pero como yo digo, son posiciones muy difíciles,
que si alguien tiene una posición tomada a favor, lo cambie. Y lo mismo pasa con aquellos que están en la posición de estar en contra de esta posibilidad de la despenalización. Por eso es que este es un tema que excede el tema de los partidos políticos, excede el marco, mejor dicho, de los partidos políticos. Normalmente se sabe que en los ámbitos legislativos fundamentalmente se da este tema de decir hay que respetar lo que se conoce como la disciplina partidaria. Vale decir, un partido político toma posición frente a un tema y muchos de los que son legisladores a lo mejor no comparten esa postura, pero sin embargo, por eso que se llama la disciplina partidaria, es decir, lo que el partido indica, y finalmente lo tienen que terminar votando, ya sea a favor o en contra. Hay muchos casos de esto a lo largo de todos estos años, que sabemos cómo en determinados temas la disciplina partidaria se impuso, y por ahí nos encontramos con algunos legisladores de todos los partidos, este no es patrimonio exclusivo de un partido, que muchas veces nos encontramos con legisladores que dicen, pero o conocíamos al menos nosotros la posición en contrario o a favor de una determinada ley, y al momento de la votación nos encontramos que ese legislador, esa legisladora, terminaba votando quizás en contra de lo que alguna vez había argumentado. ¿Cuál es el justificativo? El partido me lo pide. Yo pertenezco al Partido Justicialista, pertenezco a la Unión Cívica Radical, soy del PRO, soy del PPS, del PO, del Partido Obrero, soy del partido que sea, y finalmente ese legislador termina votando o siguiendo los lineamientos políticos de su partido. En este caso, este es un caso totalmente atípico a esto. Totalmente atípico. ¿Por qué? Porque esto queda librado a la conciencia de cada uno de los legisladores. Para los más jóvenes, este es un debate absolutamente novedoso, un debate muy, pero muy nuevo, pero para aquellos que tenemos algunos años, recordamos cuando en la Argentina, durante el gobierno del presidente Alfonsín, se instaló la necesidad o este tema de empezar a hablar de la ley del divorcio vincular. También en ese momento, no como se da ahora, ¿por qué? Porque ahora el tema de las redes sociales tienen una influencia enorme. En ese momento no había redes sociales, no existían las redes sociales, no existían los teléfonos celulares. Entonces, el debate fue a lo mejor de una intensidad menor, como el de ahora, pero también generó una gran división dentro del seno mismo de la sociedad y también terminó haciendo un corte transversal en todos los partidos políticos, en donde había legisladores del peronismo, de la Unión Cívica Radical, que estaban a favor y que estaban en contra. Por eso es que se dejó librado en ese momento, los partidos políticos dejaron librado a la conciencia de cada legislador si lo apoyaban o no a lo que hoy conocemos ya como la ley de divorcio, y que en ese momento también como ahora, se instalaba la idea de que si se aprobaba o se daba la posibilidad de que exista divorcio vincular en la Argentina, que no era otra cosa que legalizar las separaciones de hecho, que ya de por cierto eran muchas, hubo una idea que se trató de instalar desde los sectores que se oponían, que decían que no había que alentarlo. ¿Por qué? Porque era como si se habilitaba la ley, se aprobaba la ley y al otro día todo el mundo salía corriendo a divorciarse. Lo único que hizo esa ley en su momento fue regularizar situaciones que eran bastante complejas con este tema de las familias ensambladas y demás, los hijos que en ese momento eran considerados extramatrimoniales, porque no estaban dentro del matrimonio original,
los hombres y las mujeres estaban prácticamente al margen de la ley, podríamos decir. Las uniones de pareja eran simples concubinatos, porque la mujer no tenía derechos, y lo único que hizo esa ley fue tratar de ordenar ese estado que lo marcaba nada más y nada menos que la realidad. Hoy con este tema, si bien es un tema mucho más complejo, porque acá estamos hablando de vidas, pero de alguna manera también la ley tiene que tratar de ver cómo trata de ponerle un punto de equilibrio a esta situación en la que vivimos. Porque, como lo hemos planteado acá muchas veces, y a ustedes les consta, nosotros y lo seguiremos haciendo hasta que llegue el momento del tratamiento parlamentario, se seguirán escuchando voces a favor y en contra, pero el tema es que hay una realidad, y de alguna manera el Estado, no el gobierno, y en esto hay que ser claro, estamos hablando de el Estado. El Estado no puede seguir mirando hacia el costado con esto. Tiene que, de alguna manera, darle un encuadre legal, obvio, para que de alguna forma se pueda no ordenar no es la palabra, pero sí tratar de darle una cobertura desde el punto de vista de la ley. Repito, las posiciones son absolutamente, creo yo, muy difíciles de conciliar. No escuché yo no conozco, mejor dicho, a nadie que desde un comienzo haya sostenido con mucha firmeza, con argumentos muy sólidos, por supuesto, la posición de estar en contra. Y que otro que está a favor hayan tenido la posibilidad, ya sea de un debate o de una charla o lo que sea, y que haya cambiado de posición. Los que están a favor no van a cambiar y los que están en contra tampoco van a cambiar. Es así. Esto es así, porque todos los argumentos que se pueden esgrimir de un lado y del otro son atendibles. Todos son atendibles. Los que están a favor dicen, no puede haber razón atendible del otro lado desde el momento que lo que vos me estás diciendo es que hay que interrumpir una vida. Bueno, del otro lado dicen, no es así, porque entonces, ¿qué hacemos con esta realidad que indica que hay una enorme cantidad de mujeres que van al aborto clandestino? Algunas cifras hablan de 500.000, otros dicen que es mayor, otros dicen que fue una barbaridad hablar de esa cifra. Lo cierto, repito, es que este es un tema que está hoy en manos de los legisladores. Y usted me dirá, qué buena suerte aquel legislador que le toca tener que argumentar a favor o en contra de esta postura. Y otros dirán, qué macana, pobre tipo, pobre gente. Mirá vos en el brete que tienen que estar y seguramente van a salir mal parados. Van a salir mal parados. Por eso digo, hasta ahora no hay números firmes con este tema, no hay números firmes. No se puede decir que el proyecto se lo va a aprobar, tampoco se puede decir que no se lo va a aprobar, porque, repito, hay 30 legisladores, números más, números menos, son los indecisos, como se dice, 30 legisladores que hasta ahora no saben qué posición van a tomar. Seguramente lo tendrán que hacer cuando llegue el momento. Algunos, por supuesto, que en esto entra también mucho de la hipocresía. Mucha hipocresía. ¿Por qué? Porque cada uno de los legisladores, algunos son muy firmes en esto, pero hay otros que no, y están haciendo pasar esto por una mera especulación política. Una simple especulación política. Y están midiendo y dicen, che, y si voto a favor, ¿cómo me va? Políticamente hablando. ¿Cómo me va a ir? ¿Me van a felicitar, me van a alentar o me van a decir que soy un
degenerado. ¿Y cuáles van a ser mis chances políticas a futuro si yo voto a favor o si voto en contra? Y entonces están en ese tipo de especulación, porque eso también entra a tallar ahí. Por eso ahí hablo de mucha hipocresía, porque así como hay legisladores que están en una posición muy firme, por un lado o por el otro, hay otros que no, están como el pavo en el alambrado, ¿vio? ¿Viste? No sabe para qué lado va a caer, están parados ahí arriba del alambre, ¿no? Y no saben para qué lado se van a inclinar, porque están especulando políticamente a ver qué es lo que puede pasar con ese tema. Así que bueno, hay una semana a partir de hoy, por eso digo, en donde por supuesto este va a ser el tema más importante, porque el próximo miércoles en la Cámara de Diputados va a tener que tener tratamiento legislativo y ahí se tendrá que definir al menos la posición de los diputados. Final abierto, algunos hablan y dicen que se va a definir por penales, por hacer un paralelismo con el fútbol. Lo cierto es que así estamos con este tema. De todas maneras, por ejemplo, acá en Salta, como en todo el país, pero hablemos de lo que nos toca a nosotros, acá en Salta, para el día domingo, se está se está haciendo una convocatoria para que a las 15:30 horas, todos aquellos que están en contra de la despenalización del aborto, no se equivocan, pero los que estén en contra de la despenalización del aborto, están convocando para las 15:30 horas del domingo en la legislatura provincial, acá en la calle Mitre, en la Plaza Güemes, y de allí van a marchar hacia el monumento al general Güemes. Van a hacer una caravana, van a ir a pie. Bueno, invitan a todos los que se quieran sumar a participar para reclamar por esto, que lo hagan llevando banderas argentinas, banderas papales, matracas, globos, lo que se les dé la gana. La cosa va a ser movilizarse. Eso es el domingo a las 15:30 horas, repito, en la legislatura, y de allí marcharán hacia el monumento al general Güemes. Y será una forma, por supuesto, de hacerse sentir y de hacer ver que están en oposición. Acá, hasta ahora, de los que se conoce que está en una posición dudosa, digamos, que todavía no tiene definido el voto, es el diputado Javier David, el diputado nacional. Veremos si en estos días define cuál será su voto, pero hasta ahora, al menos de lo que se conoce, de la información que llega del propio Congreso Nacional, Javier David, el diputado salteño, sería uno de los que estaría en esa posición. Así que bueno, veremos. Sin lugar a dudas, como les digo, ese es el tema más importante hoy que va a haber durante la semana, porque es justo una semana hasta el otro miércoles, para ver en definitiva qué va a pasar.